Yo estoy muteado, sí, también. ¿No? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Daniel Soria, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Gracias por estar y por sumarte a esta actividad. Hoy vamos a tratar del abordaje práctico del caso Barrios, así que muy bienvenido a esta jornada. Bueno, buenas tardes, acá buenas noches. No sé si se escucha bien. Bueno, es un gusto colarme en esta actividad que me parece que conmemora junto con otras los 100 años de la colegiación de La Plata. Yo soy colegiado de La Plata, mi padre también, mi hijo también, entonces somos una gran cantidad de platenses que pertenecemos al colegio, por eso me vi obligado a hacerme un hueco para participar de esta actividad que va a estar a cargo de un profesional de primer nivel como es Rafael de la Colina, con el cual conversamos mucho sobre este caso. Yo simplemente quería hacer alguna referencia al caso porque ya cobró vida propia, pero justamente por eso me parece que hace falta mencionar algunos de los hechos que determinaron la decisión que se tomó. Como ustedes saben, la situación económica del país tuvo una evolución durante un largo periodo, pero que hubo un serrucho, un salto absolutamente verificable en los últimos años, en el último quinquenio sobre todo, y hubo 3 años consecutivos de altísima inflación. Eso generó un gran desorden en todos los precios de la economía y gran incerteza en los operadores jurídicos y generó también incentivos negativos a dilatar procesos, a no generar conciliaciones, en fin, una serie de disfunciones que no se veían tan claramente antes de este periodo muy perceptible, en el que había, por cierto, envilecimiento del signo monetario, había problemas de desvalorización monetaria, había quizás necesidades de ciertas actualizaciones, pero con los remedios existentes se le trataba de dar algún tipo de solución, no siempre la mejor ni la posible. Mientras tanto, el legislador comenzaba a exceptuar en una serie de parcelas del quehacer la interdicción de actualizar créditos o utilizar fórmulas indexatorias. Cuando tomamos convicción de la necesidad de cambiar o por lo menos matizar significativamente la doctrina que establecía como única salida en el caso de obligaciones dinerarias para la remediación por la mora, la tasa de interés del Banco Provincia, la pasiva más alta, cuando caímos en la cuenta de la necesidad de introducir modificaciones en consonancia con el curso de la economía, buscamos una serie de alternativas conceptuales. Primero tratamos de salir dentro de la lógica de las tasas y nos dimos cuenta que eso no remediaba la situación. Y después nos enfrentamos con una interdicción legal. Entonces, este es el primer punto que me parece que es interesante tratar.
La interdicción legal genera la inviabilidad de la interpretación conforme. La interdicción legal es un pasa no pasa. En ningún caso procederá o será posible o será aplicable, dice la norma. Ningún caso quiere decir cero, quiere decir no algún caso, ningún caso, salvo que una norma expresa establezca una excepción. Entonces, frente a esa interdicción, el camino del intérprete no puede ser la construcción de una norma nueva. En el fallo se cita un solo ejemplo de jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español que establece un estándar que utilizan varios tribunales en todo el globo, que está, más o menos quiere decir lo siguiente: la interpretación conforme no puede reconstruir in totum un texto, no puede suplantar un texto. Entonces, el primer desafío que teníamos nosotros es el de la inviabilidad de la interpretación conforme. Y el segundo desafío era el de la dificultad de una solución alternativa aplicable al caso. Entonces, frente a ello, no tuvimos más alternativas que las de establecer el escrutinio constitucional. Y ahí viene el segundo punto. El escrutinio constitucional que se ejerció no dio cuenta del punto de descalce. ¿Qué es el punto de descalce? Cuando la inconstitucionalidad es genética, cuando el vicio que afecta a una norma es concomitante con su dictado o es producto de un procedimiento de gestación que se proyecta al acto dictado, bueno, allí la invalidez surge a primera vista o surge luego de una investigación de hecho, pero en cualquier caso se determina con una fecha cierta al momento del dictado de la norma o al momento de la aplicación de la norma en algunos supuestos de excepción. Pero cuando la inconstitucionalidad es sobreviniente, quiere decir que genéticamente, al tiempo de su dictado, la norma no tenía la mácula de la descalificación constitucional. Era legítima, era acomodada al sistema jurídico. Entonces, en algún momento se descalzó la realidad de la norma o la norma de la realidad. Y esto se vio muy claramente en varios casos de emergencia. Ustedes recuerdan que en el año 2001, en el ámbito provincial se declaró la emergencia y se estableció la cuasimoneda del patacón y se dispusieron una serie de restricciones, sobre todo en materia de empleo público. Esas medidas tenían una transitoriedad. Como toda norma de emergencia, es para conjurar una situación de excepción y al mismo tiempo la limitación de los derechos excepcional tiene una duración determinada, acotada. Casi todas las normas de emergencia en general son susceptibles de prórroga y se hace uso de prórrogas. Bueno, lo que ocurrió con las emergencias del 2001-2002 fue que hubo un exceso de prórrogas y en un momento dado en que el hecho generador estaba más o menos controlado y la situación estaba relativamente más aquietada, se continuaba por vía de la prolongación o la prórroga de las medidas limitativas, con la restricción excesiva de los derechos. Entonces, allí, a partir de ese momento de una prórroga excesiva, se decretó la inconstitucionalidad sobrevenida. Pero el punto de descalce estaba muy claramente fijado. En otros supuestos, el punto de descalce operó en algún momento, pero era indiferente fijarlo porque los hechos contemporáneos a la declaración de constitucionalidad eran tan distintos a los hechos genéticos a la norma, que hacían innecesario ese trabajo de escrutinio temporal. Por ejemplo, en el caso Sellán, en el que la Corte declara la inconstitucionalidad de la indisolubilidad del vínculo establecido por la Ley de Matrimonio Civil, cuando seguramente muchos años antes del año 87, creo que ese es el precedente, muchos años antes ya la sociedad había adoptado otras valoraciones medias y era intolerable la restricción que se ejercía sobre las personas a los fines de no poder rehacer su vida por medio de un nuevo matrimonio. Entonces, este caso era distinto. El punto de descalce estaba un poco asociado a una economía que tenía a veces compensaciones adecuadas y a veces inadecuadas. Eso generó el problema de
la declaración de inconstitucionalidad sobreviviente, que no tiene con claridad definido un punto de descalce. ¿Y por qué no lo tiene? Porque la sentencia no es producto de un ejercicio académico. La sentencia resuelve un caso. Y el caso vino dado como vino. Vino dado con un planteo de inconstitucionalidad y vino dado con unos hechos determinantes de la configuración de la brecha entre la aplicación de la tasa de interés y la aplicación de otro mecanismo de actualización del crédito. Allí se configuró la lesión, que fue consistentemente planteada en el caso por el actor, fue objeto de un suficiente debate y fue finalmente lo que la Corte tuvo que decidir y no hubo más remedio. Una última consideración sobre los materiales jurídicos de consulta de este caso. Yo en alguna otra oportunidad dije, si hubiese que ponerle un título a una sentencia o a esta sentencia, tendría probablemente por lo menos dos. El primero, elogio de la abogacía. Elogio de la abogacía porque hubo un letrado, en este caso, que desde el comienzo planteó, insistió, no se dio por vencido, no desistió de bregar por la necesidad de obtener una solución que estimaba adecuada por vía de la pretensión resarcitoria y además del planteo de inconstitucionalidad, y finalmente tuvo una respuesta a esa perseverante defensa del interés jurídico de su parte. Y en segundo lugar, la denominaría elogio de la veteranía. No en este caso por los jueces de la Corte, que somos todos, recién cumplimos los 20, 25 años más o menos, sino porque básicamente el conocimiento jurídico preconvertibilidad. Ustedes piensen lo siguiente: un abogado senior con 20 años de ejercicio profesional siempre ejerció su actividad post-convertibilidad. No vivió, no tuvo la evidencia emotiva, los dramas, los conflictos, las acechanzas, las inquietudes que generaban las constantes actualizaciones monetarias, los problemas del desagio en el año 85 con el decreto de necesidad de urgencia del gobierno del presidente Alfonsín, los problemas de la ley Martínez, que procuró resolver la ley Martínez de Raimonda, etc. Todos esos elementos que forman un bagaje que no necesariamente es trasplantable al corriente, al mes actual, a los días que corren, pero que sirven como material de ensayo al menos o de comparación, no son inservibles, son estrictamente útiles. Son útiles para tenerlos como una referencia necesaria de lo que ocurrió, porque la inflación convive con nosotros desde hace muchísimas décadas, lo que ocurrió y que obtuvo algún tipo de respuesta en algún momento, que puede ser aplicable o no, pero que vale la pena consultar esos materiales porque no son historia del derecho, son materiales que tienen una capacidad de reciclaje, de reutilización. No son historia del derecho, pero no son tampoco derecho vigente o no son jurisprudencia vigente. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy importante entre entre todo el desarrollo que se dio a partir del caso Guillete de Fernández en el 76, 77, luego las fórmulas de variaciones de costos, las fórmulas de actualización, las fórmulas de desintegración, etc., y lo que ocurre ahora. Ahora tenemos todavía hoy, porque nuestro sistema de constitucionalidad no extirpa las impurezas del régimen, sino simplemente declara inaplicabilidad para el caso de la norma inválida, tenemos una prohibición expresa de actualización monetaria. En aquel momento no existía esa prohibición. Existía la regla de nominalismo en el Código de Vélez, pero no existía la prohibición. Entonces, eso es un factor a tener en cuenta, me parece, en el análisis que a veces se pierde del asunto. Por último, también se podría denominar elogio de la judicatura esta sentencia. ¿Cuándo se podrá titular de esa manera? Cuando las respuestas jurídicas tengan presente no solo los mecanismos de la repotenciación que están explicitados en el precedente, sino también
las variables de armonización de intereses y de limitaciones de los excesos, que también están mencionados. Con el doctor Rafael de la Colina conversamos mucho las distintas versiones de estos fallos. Además, hicimos un trabajo que en general muestra la inadecuación del sistema de control abstracto de constitucionalidad. Nosotros establecimos una primera versión de la argumentación sin caso, sin el caso concreto, sin todas sus aristas conflictivas. Y la verdad que cuando apareció el caso, que no fue tan sencillo obtenerlo, cuando apareció el caso tuvimos que cambiar muchas cosas y tuvimos que enfrentarnos a realidades que solo los materiales jurídicos plantean como desafío. Esto habla de la necesidad de mantener nuestra matriz de control constitucional en el contexto de la adjudicación, en el contexto del caso, y no sostener las ideas de controles de constitucionalidad objetivos, abstractos. Nosotros lo incardinamos el control de constitucionalidad para resolver posiciones subjetivas, para dirimir un litigio en concreto, no para establecer las purezas e impurezas del sistema. No somos un mero legislador negativo, sino que tenemos que resolver un conflicto concreto de intereses. Y esto es lo que ha ocurrido con este caso, que por supuesto no está pensado para resolver todos los problemas de la economía, ni todos los problemas de la litigación, ni todos los problemas de las relaciones jurídicas simétricas o asimétricas, sino simplemente ese que tuvimos ocasión de, en el mes de abril, creo, resolver. La última cuestión. No está de más decir que, merced a este caso, volvimos a discutir sobre derecho. Y esto en la academia, en el foro o en la judicatura no es nada malo. Conviene de vez en cuando discutir sobre derecho. Bueno, me sumo con estas desilvanadas palabras a los festejos por los 100 años de la abogacía. Ya dentro de poco voy a tratar de organizar una charla sobre otro tema y los dejo, les estoy presentando de alguna manera informalmente, los dejo en manos de un experto, de una persona muy seria que ha estudiado este y otros temas con una gran capacidad y que es un gran colaborador de nuestra vocalía como el doctor Rafael de la Colina. Muchas gracias, doctor Soria. La verdad que es sumamente importante que nos haya podido dejar sus palabras en el inicio de la jornada del día de hoy con un gran tema como es el abordaje práctico del caso Barrios, que como bien decía el doctor Rafael es un experto, nuestra directora del área académica va a leer sus antecedentes académicos, así que bueno, saludamos ya, después le saludamos al doctor Soria. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, hola a todos y a todas. Quiero leer el currículum abreviado del doctor de la Colina. Es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Fue relator letrado de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la vocalía del doctor Juan Carlos Gittens desde el año 2008 hasta el año 2016. En la actualidad desempeña ese mismo cargo en la vocalía del doctor Daniel Fernando Soria desde el año 2016 hasta la actualidad, en ambos casos en materia civil, comercial y de familia. Ha sido docente de Derecho de las Obligaciones de la Universidad Nacional de La Plata y Derecho de los Contratos en la Universidad de El Salvador. Actualmente se desempeña como docente en la asignatura Seminario de Investigación, Derecho Civil, Parte General de la Universidad de El Salvador. Ha sido expositor en actividades académicas organizadas por diferentes instituciones, es autor de numerosas publicaciones científicas sobre derecho civil y derecho procesal civil, entre ellas La revisión del contrato, de Editora Platense en 2004, y Negocios Inmobiliarios, de la misma editorial del 2007, en ambos casos en coautoría con el doctor Augusto Moreno. También quería, bueno, un poco reforzar las palabras del doctor Soria. Seguimos con las actividades propias del festejo de los 100 años, y en este caso la modalidad de
este encuentro está pensada para el diálogo, ¿no? De forma dialogal, para que podamos hacer algunas preguntas, nosotras, charlar con el expositor, pero que también ustedes después puedan participar. No lo pensamos como una exposición académica cerrada, sino que realmente es un fallo que elegimos abordarlo por toda la relevancia que mencionó el doctor Soria y porque ha sido, digamos, es un tema de conversación habitual en varias charlas que hemos tenido acerca de cómo impacta esto en nuestro ejercicio profesional. Y también bien interesante lo que dice el doctor de que significa un fallo que sirve para pensar el derecho. Así que bueno, no sé, Marina, si quieres empezar. No, sí, sí, les parece, ya arrancamos. Rafael, gracias. Gracias por venir, gracias por estar en el colegio. Vas a hacer un análisis de los aspectos prácticos de lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia, en este caso Barrios. Digo, para arrancar, ¿podrías hacernos alguna descripción general de lo que implica esta nueva jurisprudencia y de cómo se ensambla con la doctrina legal existente con anterioridad a su dictado? Sí, sí, por supuesto. Bueno, antes que nada lo que quería es agradecer las palabras del doctor Soria, la presentación. ¿Se escucha? Bueno, Ah, escucha bueno, poquito. ahí se escucha. Ahora Sí. No, bueno, quería agradecerles, es medio sí, la tele. sí, quería agradecer al doctor Soria por las palabras de presentación, al colegio, al colegio por esta invitación, el querido Colegio de La Plata, hace muchos años que lo venía, este sector no lo conocía. Y bueno, la idea es un poco tratar de conversar sobre los aspectos más prácticos del caso Barrios. Yo voy a intentar la difícil tarea de silbar delante de la orquesta, ¿no es cierto? Porque luego de escuchar al doctor Soria, tratar de interpretar sus palabras es un desafío, ¿no es cierto? Es un fallo extenso, es un fallo que tiene mucho contenido, hay mucha tela para cortar, y es un fallo que tiene el lenguaje del voto que suele expresar el doctor Soria con muchísimas precisiones. Cada palabra tiene un significado, no está de más, y bueno, eso vamos a tratar de escarbar hoy para ver qué consecuencias prácticas tiene esto, ¿no es cierto? Ahora, para responder este interrogante que me planteas vos, de cómo ensamblan estas doctrinas, ¿no es cierto? Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es pensar un poco, algo por ahí, puede parecer obvio, ¿no es cierto? ¿Qué quiso hacer la Corte con Barrios? La Corte en Barrios, me parece a mí, enfrenta o intenta brindar determinadas herramientas para enfrentar las consecuencias de un problema que se deriva de algunas fallas que se producen en el dinero. No soy economista, no voy a hablar de economía, no estoy eludiendo tu pregunta, pero creo que es importante tener en cuenta esto. Cuando el dinero, de algún modo, esto lo veíamos en obligaciones, no vamos a ser precisos, pero sí, cuando de algún modo está involucrado en las relaciones jurídicas, el dinero lo que hace es cumplir una función de instrumento de medición, como si fuese un termómetro, un tensiómetro, que mide en un determinado momento cuánto vale ese bien, ese servicio que está expresado en la obligación, y nos lo traduce en una cierta cantidad de dinero, ¿no? Lo mismo sucede cuando la relación jurídica se refiere únicamente al dinero, un mutuo, un cheque. Esa expresión mineraria, eso que pretende el acreedor, no lo espera por el simple billete. O sea, eso es un poder adquisitivo, una determinada legitimación para darse vuelta al mercado y acceder a determinada cantidad de bienes. Con lo cual, podemos decir que ese bien, ese objeto, el dinero, cumple una función de instrumento de medición. Ahora, cuando el mero transcurso del tiempo produce alteraciones significativas en ese objeto, o sea, en ese objeto medido, ¿cierto? Únicamente derivadas de las funciones del dinero, ¿cierto? Cuando no interfiere ese cambio de valor, porque un día vale en una cosa y otro día vale en otra cosa, cuando sucede ese fenómeno y no está determinado por otros factores ajenos al dinero, como podría ser, por ejemplo, el cambio de gustos y preferencias de los consumidores, cuando se produce únicamente como consecuencia de las funciones del dinero, el dinero decimos que falla en sus funciones. Y en esas condiciones, cuando el dinero, cuando el resultado que exhibe el instrumento de medición va variando únicamente por el transcurso del dinero, del tiempo, no es correcto remitirse al valor nominal expresado en el inicio de la obligación. Este problema,
que enfrenta el jurista, que enfrenta el particular frente a este escenario de la economía. Es muy parecido a lo que le pasa al médico, que tiene que tomar la temperatura del paciente, pero advierte que el termómetro varía en las expresiones que arroja con independencia de la temperatura del paciente. Lo mismo el automovilista, que desea respetar la norma de tránsito, pero advierte que el velocímetro varía de manera independiente al movimiento del automóvil. En ese momento es el instrumento de medición del coche. Ahora, en Barrios, la Corte advierte que para enfrentar ese problema contaba con una doctrina que está construida sobre una moneda que no falla. Entonces, a partir de ahí, esta doctrina tenía un contenido que ustedes ya conocen, muy sencillo: prohibición de indexar, pasiva más alta y tasa pura para determinados periodos de la deuda de valor, ¿no es cierto? Es una doctrina rígida, es una doctrina enlatada, no se puede cambiar. Así como viene servida, la tiene que aplicar el juez de primera instancia, así la aplica la Cámara y así la aplica la Corte. Es una solución, no es que esté mal, es una solución aplicable a un determinado contexto. Por eso la Corte, por eso el voto que hace mayoría, señala, palabras más, palabras menos, la doctrina legal de la Corte ha devenido inadecuada, luce inadecuada, y debe ser revisada, conjuntamente con la aplicabilidad de un trance del principio nominalista. Entonces, ese es el problema que enfrentó Barrios, ¿cierto? En ese caso en particular, en el caso Barrios, la Corte instrumentó una solución: un índice y una tasa pura. Ahora dejó en claro que no es la única alternativa, que es la alternativa a la que hay que acudir en última instancia, subsidiaria de todas las demás. Dijo, antes que hay que explorar otros mecanismos, normas análogas e instrumentos alternativos. Antes hay que explorar eso. Y como última alternativa vamos a la indexación. Y además debo declarar previamente la inconstitucionalidad en el caso. Con esto inaugura un nuevo capítulo de la jurisprudencia de la Corte, ¿cierto? En la materia que estamos tratando, el derecho privado económico en general, el derecho económico en general, ¿no es cierto? Nos propone un contenido nuevo y además cambia la matriz. Yo le decía, y esto es muy importante, ahora vamos a ver un poquito cómo juegan estas dos cosas y vamos a ir redondeando la pregunta esta, ¿no es cierto? La Corte nos ofrece un nuevo contenido. Ya no solo tenemos para enfrentar el problema la pasiva más alta, sino que además nos va a ofrecer otros instrumentos alternativos. O sea, un contenido nuevo que va a venir montado en una matriz diferente. Ya no va a ser esa matriz paternalista, esta que le decía a los jueces, ustedes apliquen esto, como si fuesen los chicos, ¿no es cierto? Vos haces esto porque yo lo digo, porque es así. Entonces, el contenido de Cabrera, Trofe, Libertari, Vera y Videla, Fabián, es ustedes apliquen esta solución, pasiva más alta. La matriz es completamente diferente. La Corte ahora va a transferir la posibilidad de la solución, ahora lo vamos a ver más claramente, pero esto quiero que quede claro de inicio, porque nos va a servir para comprender las consecuencias prácticas. Transfiere al juez de primera instancia, transfiere a las cámaras, la posibilidad de seleccionar el índice, la tasa aplicable, el instrumento alternativo. No le dice cuáles son, le dice usted aplique estos mecanismos. Y aplíquelos de acuerdo a las circunstancias del caso. Va a decidir de acuerdo a la índole del conflicto, la naturaleza de la relación jurídica, la conducta de las partes. Y una serie de circunstancias comprobadas en el expediente, dice la doctrina, que van a tener que ser ponderadas por el juez para disponer esa solución. De modo que tenemos entonces una nueva matriz que ya no es paternalista y un nuevo contenido. Si les parece, vamos rápidamente por el contenido, ¿cierto? Dijimos que la Corte aplicó un mecanismo de indexación y nos dijo, este es el último recurso, ustedes no acudan como primera alternativa a la indexación. Primero exploren otros caminos. Pero no nos dijo esos caminos. Nos habló un poco de las deudas de dinero y la deuda de valor, y algunas pistas nos fue dejando en este fallo y en algunos anteriores que nos permiten reconstruir un poco la fisonomía de esos instrumentos, ¿cierto? Para ver cuál es el contenido de esta nueva doctrina, para ver cómo ensambla con el anterior, ¿cierto? A mí me parece que hay 4 formas de enfrentar el problema, 4 grandes grupos de mecanismos y no mucho más. Nosotros tenemos
vastísima experiencia jurisprudencial y doctrinaria en este tema. Como decía el doctor Soria, yo soy de los más grandes de todos ustedes, ¿no es cierto? Pero bueno, así todo, no he vivido en el ejercicio de la profesión esta problemática. Pero lo hemos leído, lo hemos estudiado, podemos acudir a esa parte, ¿no es cierto? Y me parece que hay cuatro grandes formas. Si el problema que tiene que enfrentar el juez es una moneda que falla, porque a medida que pasa el tiempo se va haciendo cada vez más chiquita en su poder, ¿cierto? Y bueno, entonces una forma de solucionarlo es suplementarla. Le agregamos algo como la mesa que va perdiendo equilibrio, y le agregamos un cartoncito, le vamos agregando algo más o menos para llevarla a un valor final parecido al que quisieron las partes. Aplicamos un índice o una tasa de interés mensual. Primera gran solución. Como esto sucede a medida que transcurre el tiempo, o sea, cuanto más tiempo transcurre, más deterioro es el inventario, bueno, tratamos de achicar la brecha con la mecánica de las deudas de valor. La estimación de la deuda la llevamos lo más lejos posible, lo más cerca del pago. Entonces ahí tenemos una segunda solución, que es la solución de las deudas de valor, ¿no es cierto? Donde el momento de la evaluación de la deuda, de acuerdo al 772, marca el hito a partir del cual deja de ser obligación de valor y se convierte en obligación lineal. Esto tiene sus críticas, lo vamos a ver después. Pero es una segunda forma de enfrentar el problema. La tercera forma es ir ya a la moneda. Si lo que falla es la moneda, ahí podemos usar otra. Y entonces dividimos dos de las grandes funciones del dinero. La pagamos al final en pesos, pero desde el inicio la medimos en otra moneda, en dólares. Entonces es, por ejemplo, lo que ha hecho la jurisprudencia en los últimos tiempos, fijar el valor del daño en moneda de curso legal y al final, perdón, en moneda extranjera, en dólares, y al final la convertimos al tipo de cambio vigente a momento de pago. La última, nos sacamos el peso encima cuando tenemos en dólares. Esto está permitido en alguna medida, en 772, para algunos supuestos, ¿no es cierto? No hay mucho más para inventar. Ahí tenemos que buscar cuáles son los correctores que nos admite Barrios. Barrios no ha descrito precisamente cuáles son, pero por ahí anda, no hay mucho más para inventar. Son soluciones imperfectas, todas tienen defectos. Ninguna funciona del todo bien, pero nos aproximan a un resultado. ¿Y por qué acudimos a este tipo de soluciones? Porque no tenemos otra alternativa. La judicatura solo puede actuar en las consecuencias. Eso lo deja muy claro Barrios. Las causas de la inflación están ubicadas en un sector al cual no llega la jurisdicción. O sea, el manejo de la finanza pública no corresponde a los jueces. Los jueces lo único que pueden hacer es el ibuprofeno, no el antibiótico para la causa. Actuamos sobre las consecuencias como podemos. Entonces, indudablemente, si aplicamos un índice, tal vez nos pasemos de largo, tal vez nos quedemos cortos. Todos estos mecanismos tienen defectos. Barrios también intenta brindar algunas herramientas para moldear esos resultados y tratar de llevarlo a lo más cercano posible a lo que debe haber sido ese resultado. Este es el contenido. Ahora después, si querés, hablamos un poco en concreto de eso, pero tenemos, me parece a mí, lo más importante en cuanto a las consecuencias prácticas está en el cambio de matriz. Nosotros tenemos una matriz paternalista y enlatada. La Corte podría haber acudido a eso. La Corte podría haber dicho, de hecho, la Corte Federal lo hizo cuando finalmente interpretó las normas de emergencia. La Corte podría haber dicho, bueno, señores, a partir de ahora, IPC más 100%. Eso es una solución enlatada. Y de ese modo solucionaba de un tramo y para siempre, y además con un modo de gobernar muchísimo más sencillo que el que ofrece Barrios, la problemática. Pero tenía un gran problema. El problema es que, me parece a mí, si bien el origen de este problema es económico, el desquicio es económico, la web, mejor dicho, obedece a causas económicas, no está tan vinculado al amor, a la culpa, a la teoría de la responsabilidad civil, no es un problema que generan las partes. Probablemente incida la mora en eso, pero el problema no está en las partes, el problema está fuera del negocio jurídico. Entonces el retorno al juicio no podía ser tan inhumano, tan despojado de la particularidad del caso. Entonces era indispensable para la Corte instrumentar una matriz que no sea paternalista, que permita al juez en cada caso en particular mirar el vínculo, ver qué tiene y empezar a moldear. Vamos a poner un ejemplo, va a aplicar un índice, pero no va a aplicar matemáticamente ese índice. Lo va a ir moldeando, va a mirar cuál es la relación jurídica, cómo se comportó la parte, la conducta contractual y la procesal. ¿Cuál es la situación de ese deudor en particular? Porque no estamos todos igualmente preparados para enfrentar la inflación. Ahora vamos a ver un poco de esto, si les parece.
Pero es un análisis del caso que la Corte no lo puede hacer. La Corte está muy alejada, y tiene que ser el juez de primera instancia, la Cámara, se necesita mediación. Entonces hay una transferencia muy grande de potestades a los jueces. Avanzo un poquito más y repasamos 3 consecuencias. Esta transferencia a los jueces no es un mero reconocimiento, no es un espaldarazo, no es simplemente un golpe en la espalda. Esa transferencia de conocimiento en el sentido de habilitación para resolver viene acompañada de un agravamiento de las cargas de fundamentación. La Corte va a decir que para la selección del índice, de la herramienta, del interés puro dentro del margen que permite, tiene que realizar lo que llama una estimación fundada. Tiene que ser una sentencia fundada. Bien. ¿En relación a qué? A la idoneidad de la herramienta. Ahora, esta idoneidad no se refiere, lo podemos profundizar luego, no se refiere necesariamente a que si es un problema vinculado con una compraventa de un lote en el pozo, sea el índice de la construcción, o si es alimento, sea el índice de crianza. La idoneidad tiene que tener, además, cierta vinculación con otros aspectos personales que no necesariamente se vinculan con una cuestión matemática. ¿Cierto? Entonces tenemos que el juez tiene el deber de fundamentación, de dictar una decisión razonablemente fundada, en los términos del 3 del Código Civil y Comercial de la Nación, pero mirando estos aspectos. ¿Cierto? Mirando estos aspectos y además a la luz de algunos principios generales que enuncian el apartado 17 y 16, pero fundamentalmente el 17 del considerando 5, muchos de los cuales se inscriben en el registro de los principios generales del derecho, con lo cual tienen un anclaje en el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cierto? Y en algún caso, tal vez no esté exagerando, pero en algún caso, corresponda un juzgamiento del caso con perspectiva de derechos humanos, porque ese deudor puede estar sumido en una situación de pobreza que tal vez requiera una aplicación matizada con estos principios. Vamos a repasar 2 consecuencias entonces. Primero, una fuerte restricción de la revisión ante la instancia extraordinaria. Estas cuestiones, en principio, mueren en la instancia, en las cámaras, en el tribunal de trabajo, mientras se mantenga el esquema, y no van a llegar a la Corte. Salvo causales bien estrechas. El absurdo, la infracción a la doctrina legal, porque ese juez decidió lisa y llanamente no aplicar estos principios. Él instrumentó una herramienta por fuera de los marcos que habilita ahora. Entonces, infracción a la doctrina legal. Reforzada, tal vez, con la infracción a los artículos 3, 2 y en su caso el 1 del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, tenemos, la Corte ya no revisa esto. Antes sí lo revisa. Antes yo iba con mi recurso y le decía, infracción a la doctrina legal, me fijaron activa. La Corte decía, ok, tiene razón, pasiva más alta. Ahora ya no va a hacer eso. Va a tener un conocimiento muy... No va a hacer esto con matices, ¿no es cierto? Pero se produce un fuerte cuello de botella en el ingreso de casos a la Corte. Segunda consecuencia, incremento en la calidad y en la intensidad del deber de fundamentación de los jueces. Los jueces ya no van a poder decir, no podrían llegar a decir, me parece el más idóneo el IPC. No, el RIPTE. Tiene que ser razonablemente fundada y tiene que explicitar por qué, en función de todas esas cuestiones, muchas de ellas fácticas, por qué ese es el más idóneo. Y si no lo hace, lo va a revisar la Cámara y si no, podemos llegar a la Corte. Ahora esto, que surge expresamente de Barrio, me parece a mí que tiene una tercera consecuencia, un correlato indisoluble que no podemos conocer, ¿no es cierto? Que nos atañe a todos nosotros, como operadores jurídicos y como abogados. Si el juez tiene que emitir una sentencia razonablemente fundada, atendiendo a esos extremos del caso, como contrapartida, se afinan y se ensanchan las cargas de alegación y de acreditación de la parte. Nosotros, los abogados, tenemos que, al postular la pretensión de adecuación, tenemos que hacer referencia a una serie de factores que tal vez no estén vinculados a la controversia principal que estamos transitando, ¿cierto? Pensemos en varios. Accidente de tránsito. Tal vez las pericias relacionadas al daño psíquico, al daño al automotor y esta serie de rubros que estaba acreditado en el caso, no hagan alusión a la situación patrimonial, personal de la víctima o del autor del daño. Porque vamos a ver que las salvaguardas figuran, mejor dicho, funcionan en ambos lados de la relación jurídica.
se afinan las cargas dijimos, de alegación y de acreditación. Y esto trae como correlato el juego de las cargas probatorias, ¿no es cierto?, en los términos del 375 del CPCC. Aquello que no está alegado no va a ser tomado en cuenta por el juez. Y además, Barrios hace expresa alusión al principio de congruencia, ¿cierto? Lo hace con varios alcances, pero en lo que acá estamos hablando implica que el juez se tiene que pronunciar sobre aquello que fue pedido, ¿cierto? Entonces, si yo no alego y demuestro cuáles son esos extremos relevantes para la modulación en el caso de esa respuesta jurisdiccional, el juez no lo va a recibir, ¿cierto? El principio de congruencia. De manera a mí que me parece que estas tres grandes consecuencias van a ir marcando y vamos a ir viendo a medida que por ahí avancemos en el desarrollo de la charla, pero me parece a mí que estas dos grandes diferencias que existen en la doctrina anterior y en la nueva marcan un punto de inflexión brutal. Una reflexión que ya la adelantó el doctor Soria, ¿no es cierto? La doctrina anterior no está absolutamente derogada. Esta doctrina de Fabiano, que nosotros conocíamos, que dice, expresa que está prohibido, o sea, refuerza la prohibición del artículo 7 de la ley de 28 en cuanto proscribe la indexación, no ha quedado derogada por Barrios. Barrios implica, en relación a esta doctrina, que en ciertas y determinadas circunstancias el juez va a acudir a la indexación. Y para eso va a tener que previamente declarar que la infidelidad no. Ahora, si no se dan esos presupuestos, la regla continúa siendo Fabiano. Está bien, la pretensión indexatoria ya no tiene ese sesgo, ese rasgo de planteo improponible que tenía antes, ¿no es cierto? Pero, digamos que en la medida en que no reúne esas condiciones, rige Fabiano. Y eso es importante por lo que decía Soria recién, ¿no es cierto? Nosotros vamos a jugar, en lo posible, mucho con algunas doctrinas elaboradas en la década del 70 y los 80, pero no todas vamos a poder traerlas automáticamente a esta realidad. Porque vamos a necesitar acudir a aquellas, pero siempre teniendo en cuenta, bueno, a ver, pero la forma de razonar en la construcción de esta doctrina es compatible con una construcción de esta empresa. Tal vez podamos acudir a esas doctrinas una vez que hayamos pasado el planteo de funcionalidad. Por eso, esta precisión que formulaba el doctor Soria en el inicio. Me parece que, Marina, de esa forma podemos ver cómo compatibilizan la doctrina anterior y la nueva en estos aspectos. Perfecto. A mí me gustaría preguntarte, mencionaste principios, Sí. ¿no? Si nos te puedes explayar, porque me parece que va a ser bien interesante y bien útil saber claramente cuáles son los principios que están en juego. Sí. Bueno, lo primero que hay que decir acá, me parece, en relación a los principios, o sea, vamos a ir a medida que ustedes ya han leído Barrios y han notado que es un fallo complejo, y en muchos aspectos hay que ir y venir en determinadas direcciones. Solo tiene esa lógica. O sea, pero básicamente nosotros, a la luz del considerando 5.16 y fundamentalmente 17, tenemos un menú de principios generales, de pautas, reglas de aplicación, que están enunciadas, ¿no es cierto? Y que alguna operatividad práctica tienen, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que me parece a mí que no están mencionadas simplemente para reforzar la selección entre paréntesis y al final del escrito de postulación, o no están mencionadas para ser citadas entre paréntesis y al final del pronunciamiento, ¿no es cierto? El juez debe acudir a cada una de estas pautas. O mejor dicho, no a todas, pero sí tenerlas en cuenta para ver si es indispensable o es necesario matizar la solución con ese contenido que tienen estos principios generales. Yo les decía, la vuelta al quicio que propone Barrios no es automática. Nosotros, la solución nos hubiese bastado con pedir una pericia contable y ver cuál es el desfasaje para volver a su punto normal. Pero la Corte nos dice que debemos acudir, por ejemplo, al principio de equidad. El principio de equidad que informa a todas las resoluciones del caso y que además vamos a ver que la parte dispositiva del voto del doctor
Soria, fíjense, cuando Soria propone declarar la inconstitucionalidad de la norma, dice algo parecido. Dice esto, propone declarar la inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 7 de la 23.928, del mismo modo que su inaplicabilidad al caso. O sea, es la invalida y la inaplica. Y dice, a fin de disponer una equitativa actualización del crédito. Esto significa que la vuelta del cómputo, nosotros lo vamos a ver un poco más claro cuando veamos cómo funciona el mecanismo de indexación, ¿cierto? Pero la vuelta al quicio tiene que pasar por este tamiz, ¿no es cierto? Hay otro pasaje del voto de Soria que menciona, a propósito de un documento de las Naciones Unidas, que la pobreza afecta de manera, mejor dicho, la inflación afecta de manera diferenciada, impacta de manera diferenciada en determinados sectores, aquellos más vulnerables, aquellos que están sumidos en la pobreza, y que por eso les priva de la posibilidad de acceso a bienes de satisfacción indispensable, ¿cierto? Esto no es una mención al pasar. Cuando Soria menciona esta calificación de la situación, también lo correlaciona con la posibilidad de acudir a un índice que tenga en cuenta la evolución de los salarios. O sea, si enfrento la posición de un deudor que se encuentra en situación de extrema pobreza, tal vez la solución, aun cuando la índole del conflicto esté vinculado a una materia laboral, o sea, no, de alimentos, tal vez sea prudente acudir por una razón de equidad, dice él, por una razón de equidad a la evolución del salario. Este principio de equidad nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista objetivo, de comparación de patrimonio, pero también desde el punto de vista subjetivo, teniendo en cuenta la vulnerabilidad del sujeto. Y teniendo en cuenta la vulnerabilidad del sujeto, nosotros podemos también tener en cuenta aquel acreedor que está en peores condiciones de tolerar el estado de mora y que tal vez requiera una recomposición un poco más agravada, ¿cierto? El resto de los principios, el comportamiento de las partes, la equivalencia de las prestaciones, el límite del valor real y actual de la cosa, que hoy mencionaba el doctor Soria a propósito del artículo 283, me parece que es importante verlos luego de analizar tal vez cómo funciona la indexación. Me gustaría ver, si quieren, ver cómo funciona la indexación para después acudir a esas reglas y principios que son los que por ahí nos permiten apreciar con mayor entidad cómo es esto de los límites y de los principios de esa indexación, ¿cierto? Si les parece, hacemos un breve repaso por estas cuestiones. Nosotros cuando tomamos Barrios, nos encontramos con esto que les decía, ¿no es cierto? Barrios nos dice, la indexación es el último recurso. Primero exploro otros mecanismos. No nos va a decir de inmediato cuáles son, pero podemos después ir reconstruyendo un poco cómo funciona. Pero la parte más sustancial de Barrios, ¿sabes qué es la indexación? Tal vez por el impacto que iba a generar en el público, tal vez haya sido en lo que más reparamos nosotros, por lo novedoso o por lo sorpresivo de la solución. O sea, yo no sé si estábamos esperando esa solución en este momento. El foro lo viene esperando hace muchos años, pero alumbró a comienzos de este año, ¿cierto? Lo cierto es que la mayor parte del discurso se refiere a esto, y tal vez un poco por las complejidades que requiere la implementación de esta solución. Si quieren, vemos un poco cómo funciona la indexación, porque además esto me parece que es importante para establecer el verdadero alcance de Barrios, ¿no es cierto? Si no, creo yo, me parece que es importante delimitar este punto para después poder ver cómo juegan el resto de los mecanismos. La indexación tiene un ámbito de aplicación preciso. Se aplica a las obligaciones dinerarias. ¿Cuáles son? Aquellas que estudiamos en obligaciones. El dinero funciona in obligatione e in solutione. Desde el principio sabemos cuánto tenemos que pagar. A diferencia de la de valor, que decíamos que el dinero funciona solo in solutione,
aparece al final, una vez que es cuantificado, pero inicialmente se debe un kit, una cosa. Esto incluye todas las relaciones jurídicas que expresen este esquema teórico preciso, ¿cierto? En el antecedente, en el inicio y en el final ya tenemos la unidad. Independientemente de la materia de que se trate. Puede ser laboral, civil, de familia, cualquiera que no esté sometida a un estatuto particular y que desaconseje su aplicación. Cualquier obligación dineraria que no tenga ya acoplado un mecanismo de actualización, como podría ser aquel derivado de la ocasión. Y esto es importante señalarlo, porque no hace falta, es independiente, o sea, calificamos de obligación dineraria a aquella que exhibe esta estructura con independencia de la materia a la que refiere. No hace falta argumentar en el sentido de que se trata de una obligación de valor porque el contenido de esa prestación va a ser destinado a las necesidades básicas del menor y tiene anclaje constitucional. Puede ser de valor en ese sentido ontológico, pero a nosotros nos interesa saber, en cuanto a la estructura técnica, que exhiba esa peculiaridad, ¿no es cierto? Que sea desde el inicio una obligación expresa, que contenga una expresión dineraria desde el inicio. Esa es la que puede ser indexada, ¿no es cierto? Les decía, tiene este ámbito de aplicación preciso, y en nuestro ordenamiento jurídico comprende además a la deuda de valor una vez que fue convertida en dinero. ¿Cuándo sucede esto? En el momento de la evaluación de la deuda. El 172 dice que cuando el juez dispone que la obligación de valor se cuantifica, a partir de ahí se convierte en obligación dineraria. Casielo, que era un autor rosarino que falleció hace muy poco, pero escribía muy bien estos temas, era muy crítico de esta expresión de la ley. Él sentía que le robaban el alma a la obligación de valor una vez que es cuantificada y convertida en pesos. Y él decía, en ese momento, de golpe y sorpresivamente se convierte en obligación de dinero. Bueno, es criticable, pero es lo que pasa. Es lo que dice el 772. Con lo cual, si nosotros la cuantificamos, a partir de ahí pasa a ser obligación de dinero, con lo cual la podemos indexar. Y esto es importante tenerlo en cuenta, por lo que se resolvió en Barrios, ¿no es cierto? En Barrios se dispuso la aplicación de un índice en un accidente de tránsito, pero no porque se tratara de un accidente de tránsito, y no porque estemos enfrentando determinados rubros indemnizatorios. Simplemente y sencillamente, y por opinable que sea, porque en ese momento enfrentábamos una obligación dineraria. Barrios aplica a todas las situaciones en las cuales enfrentemos una obligación dineraria. Ese es el ámbito de aplicación material de Barrios, ¿no es cierto? A partir de ahí podemos aplicar el índice. Hay una cuestión, quiero transitar estas cuestiones como para poder despejar el tema de la indexación y poder volver a los principios generales, ¿no? Porque hay algunos que están vinculados a los límites de la indexación. Entonces me parece que es necesario comprender cómo funciona. Necesitamos una obligación dineraria, dijimos. ¿Y desde cuándo opera la indexación? Desde el nacimiento de la obligación, desde la mora. Esto se ha discutido mucho durante la década del 70, durante la década del 80. Personalmente, creo que si el fenómeno obedece a razones económicas, la situación de mora del deudor es irrelevante. Puede servir después esa consideración para volver a la solución. Yo puedo llegar a pensar en cómo se comportó ese deudor para decir, bueno, a ver, hasta qué punto vuelvo o cómo modulo la solución. Pero el inicio del dies aquo, el momento a partir del cual debería comenzar el tramo de la indexación, es irrelevante en relación a la configuración del moral. Esta opinión, sin embargo, no es la que ha sostenido la jurisprudencia histórica de nuestros tribunales. La Suprema Corte, a partir de un precedente más contra Noli, del año 77, dejó en claro que se requiere la mora para el inicio del cómputo de indexación, con lo cual nosotros deberíamos tener presente esta pauta. El plenario de la amistad de la Cámara Nacional Civil de Capital en su momento estableció la misma solución, lo mismo un plenario de la Cámara Nacional de Comercio, todos del año 77. Con lo cual, esta interpretación, ¿desde cuándo voy a indexar? Voy a indexar en principio desde la mora. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia lo fue matizando esto, y estableció que en algunos casos podía prescindirse de la mora, incluso admitió la indexación aún frente a la hipótesis de mora del acreedor. Pero en líneas generales, este es el planteo. Se ha reeditado este problema a propósito de la emergencia económica. O sea, ustedes recuerdan, ¿a qué se aplica la emergencia económica? A todas las relaciones públicas existentes. Y ahí empezamos. Y las que están en mora y las que no están en mora, la 25820, creo que el artículo 3 dijo, haya o no mora del deudor.
y esta solución también la había propiciado Baida Quememajer de Carlucci por Corbalán Anclares en el año 2003, pero digamos que ahí tenemos argumentos como para decir, bueno, ¿desde cuándo puedo indexar? Yo les voy a decir algo que puede sonar antipático. ¿Hasta cuándo voy a indexar? Y hasta el momento del pago, ¿cierto? Históricamente, había una distinción en cuanto a lo que establecía la sentencia. Si decía hasta el momento del dictado de la sentencia, entonces era una solución, si no lo decía, era otra. A mí me parece, y esto es una cuestión que tal vez sea objeto de precisiones en el futuro, pero esto yo se lo quiero adelantar como uno. A mí me parece que hay argumentos suficientes en Barrios para sostener la idea de que la indexación no opera a futuro. La indexación es hasta el momento del dictado de la sentencia. Fíjense, y esto genera algunas dificultades, ¿no es cierto? Y tal vez ahora es cuando empiecen a escogernos cosas porque no les gusta la opinión, pero bueno, yo se lo tengo que adelantar, ¿no es cierto? Esta es una posible opinión, la Corte seguramente lo va a definir, pero si yo tengo que aplicar el mecanismo de indexación después de haber declarado la inconstitucionalidad de la norma, y la inconstitucionalidad de la norma está vinculada a un examen que el fallo llama el cotejo, es un cotejo retrospectivo, yo comparo el resultado de las distintas herramientas hacia atrás, entonces digo, tasa activa me da esto, con tal índice me da esto, con pasiva más alta me da esto, y ese cotejo exhibe una irrazonabilidad constitucional desproporcionada que habilita la declaración de constitucionalidad, que la visión es retrospectiva. Y el propio fallo en algún pasaje me dice, si no puedo arriesgar conclusiones meramente conjeturales, hipotéticas, en ese sentido. En todo caso, en tal caso lo que puedo hacer es diferir a ulteriores fases del proceso la declaración de constitucionalidad. Con lo cual, muy probablemente, nosotros estemos enfrentando esto todavía, no hay fallos de... Sí hay pronunciamientos que disponen del pago, pero la Suprema Corte de Justicia aún no ha abordado en revisión estas decisiones. Pero es una posible interpretación. Otro ingrediente, cuando Barrios ordena en la sentencia la estimación del daño de aquel que admite en la sentencia y no había sido admitido en las instancias anteriores, no dispone expresamente que deba ser indexado. Dispone que deba ser indexado los otros que ya habían sido fijados. Con lo cual podríamos pensar que la indexación opera este segmento. Dijimos que es requisito indispensable la declaración de constitucionalidad. El doctor Soler ya estuvo hablando de esto. La Corte nos permite, dijimos, utilizar determinada tasa de interés hasta el 6%, no más. No es la del 6%, es hasta el 6%. Y esto funciona como una especie de sintonía fina, ¿no es cierto? El juez va a ir eligiendo el índice que le parezca más adecuado para llegar a la solución justa del caso, y va a utilizar la tasa de interés para ir modulando ese resultado lo más precisamente posible hasta llegar a aquel que él quiere establecer. Yo les hablaba hace un instante del ámbito de aplicación material de indexación, solo a las obligaciones materiales. Ahora, la Corte, a propósito de otra regla que menciona más adelante, que dice que el juez debe además realizar un examen, una visión integral del fenómeno en su conjunto. Dice, la decisión debe ser el fruto de una visión integral del fenómeno analizado. Y hace una mención, una cita del presidente Martínez. Este es un caso donde, les cuento el caso para entender el funcionamiento del tema. Es un caso donde la Cámara había fijado la indemnización a valores actuales, pero la póliza de seguro permitía un límite de seguro al momento del hecho. Entonces la Corte del Martínez dijo, para mantener el equilibrio de las prestaciones del negocio visto en su conjunto, estos dos vínculos, el sustancial habido entre la víctima y el causante del daño derivado de la responsabilidad civil, y el vínculo que une la aseguradora con el asegurado, derivado del contrato de seguro, era prudente tomar en consideración el límite vigente al momento de la evaluación del daño. Ahora, con esa visión integral del vínculo, a mí me parece que en ciertos casos ese
ese límite de cobertura, si luego el daño fijado por la Cámara es indexado, también debería ser indexado el límite. Con lo cual tendríamos una hipótesis de indexación de un elemento monetario que no forma parte de una obligación en sí mismo, sino de un límite contractual, legal, contractual o legal, pero que no exhibe la fisonomía de una obligación, de un sujeto activo y un pasivo, ¿no es cierto? Y de ese mismo modo también podríamos indexar algunas otras referencias monetarias, por ejemplo, aquellas pactadas o establecidas legalmente para fijar una indexación, en la medida en que remita esa norma a un contenido que se encuentre desactualizado, ¿no es cierto? Esto es el impacto de la visión integral en cuanto al ámbito de aplicación material. Pero la Corte nos dice que nosotros al aplicar los índices debemos tener una visión integral. Y remite a este ejemplo, con lo cual yo podría decir tranquilamente que si aplico la indexación del daño fijado a valor actual, también puedo indexar, les decía, el límite de cobertura. El modo genérico en que ha sido plasmada esta explicación en Barrios, me parece a mí, permite trasladarlo a otras hipótesis. Por ejemplo, que exhiban esta estructura de una íntima interrelación entre distintas relaciones jurídicas. Podría ser el fenómeno de la conectividad contractual. Tal vez se nos presente esta hipótesis en los efectos patrimoniales derivados del divorcio o de la ruptura de la unión convivencial, ¿no es cierto? Alimentos, compensación económica, rentas derivadas de la atribución del bien familiar, cargo locativo y demás. Esos vínculos que tienen cierta interconexión, tal vez deben ser vistos integralmente por los jueces al momento de disponer la indexación. Creo que con esto, más o menos, describimos el fenómeno de la indexación. Habría que ver, y si me permite con esto, sí, volvemos a los principios generales, ¿no es cierto? Yo les decía que la selección del índice, o sea, que dentro de las atribuciones que el juez, que la Corte le está dando al juez, está la de elegir el índice, ¿cierto? Y la Corte lo dice de este modo. Dice, el juez o tribunal interviniente ha de establecer el mecanismo específico de preservación del crédito, o sea, habla de los mecanismos en general y la indexación en particular, conforme a su estimación fundada. Aquel que, de acuerdo a esa estimación fundada, fuere el más idóneo. Hoy les decía, esta idoneidad no necesariamente se vincula con una cuestión matemática. Ahora vamos a ver por qué. El más idóneo para emplearles en el caso, en modo consistente con la plataforma fáctica que está en la base del litigio, a la luz de la índole del conflicto, de la naturaleza de la relación jurídica. Entonces acá yo sí puedo decir, ¿y cuál es el índice más idóneo? Les decía hoy, estos son alimentos, voy a aplicar el índice de crianza, ¿no es cierto? La conducta observada por las partes y los demás factores relevantes comprobados en causa judicial, pero no hay un índice. Y acá, entonces, empezamos a ver el mecanismo de la indexación de una manera un poco más diferente. Ya no lo vemos como, no nos imaginamos una tabla y una calculadora, ya hay otro factor más, somos abogados y tenemos que meter algunos argumentos más. Ya no es, porque si no, esto se resolvía con una pericia contable, lo que decía hoy. La selección del índice está matizada por elementos propios de la relación particular del caso, de la concreta situación controvertida, ¿cierto? Y entonces ahí entran a jugar un poquito los principios generales del derecho. ¿Por qué? Y porque yo enfrento esta resolución contractual, les decía, un boleto de compraventa en relación a un departamento en el Pozo. Bueno, índice de construcción, ya está. Pero parece que tengo que empezar a mirar la conducta de las partes, aquello que se encuentra, los demás factores relevantes comprobados en la causa judicial, aquellos que alegué, por eso les decía al principio, el afinamiento de las cargas procesales. Y acá se empiezan a matizar los principios generales. Fíjense qué nos decía la Corte en la década del 70 y la década de los 80. La actualización por apreciación monetaria queda librada en principio al prudente arbitrio judicial, sin sujeción total a módulos estadísticos rígidos o a una concreción matemática, ni tomando únicamente índices sobre costo de vida o de otro tipo, sino atendiendo a las circunstancias particulares y concretas de cada caso. Esto se escapa a la pericia contable, ¿no es cierto? Tiene otro tipo de argumentación.
fíjense, en el cálculo del reajuste por depreciación monetaria, los jueces no deben sujetarse en forma absoluta a módulos estadísticos rígidos o a índices determinados, para cuya elección corresponde atender a las circunstancias concretas de cada caso. También deben apreciar la conducta contractual de la parte que se trate, su actuación en el proceso y cualquier otra particularidad que conduzca a un cómputo prudente y moderado en la extensión necesaria para satisfacer los principios de moral y equidad. Y acá empiezan a colarse un poquito más. Entonces ya tenemos un deber de motivación, aquel que mencionamos al principio, que necesariamente tiene que estar vinculado con las particularidades del caso, pero va a mirar qué le pasa a esa persona en particular en función de este criterio de equidad subjetivo, ¿cierto? Para esto nos lo dice la jurisprudencia de hace 30, 40 años, ¿no es cierto? Yo creo que Barrios se inscribe en esta lógica. Un poco a propósito de eso de que les decía, fíjense que el objetivo dice disponer una actualización equitativa. Y cuando cita este instrumento de las Naciones Unidas, fíjense la terminología. La inflación afecta severamente a las personas de bajos ingresos y dentro de este segmento a los más desprotegidos. Al erosionar el poder de compra de sus salarios, haberes previsionales o ayudas sociales, se les priva la posibilidad de acceso a bienes de significación vital para la satisfacción de sus necesidades más elementales. En función de un mandato de equidad, esa circunstancia podría aconsejar, incluso en la materia abordada aquí, que es un daño y perjuicio, ¿no?, tomar en consideración el nivel y la evolución de los ingresos de los deudores, considerando 5.10b. De manera entonces que nosotros podemos usar el RICTE para la materia laboral, pero también podríamos usar el RICTE en tanto está basado en la evolución de los salarios y pueda ser necesario o deba ser considerado en la concreta situación de ese deudor. O de ese acreedor, porque también decíamos que el acreedor inmerso en esta situación de debilidad estructural también es merecedor de esta tutela diferenciada y tal vez requiera un índice más acabado. Con lo cual nosotros podemos hablar de la posibilidad de postular, en algunos casos, un juzgamiento del caso con perspectiva de pobreza, en base a estas normas de derecho superacional que protegen al más vulnerable, ¿no es cierto? Podemos hablar de otras vulnerabilidades. También podemos hablar de un juzgamiento de caso con otro tipo de, con base con otro tipo de debilidad estructural. Las Naciones Unidas tiene dicho que la pobreza, la discapacidad, está íntimamente vinculada con la pobreza. O sea, entonces nosotros tal vez podamos invocar, acreditar que nuestra relación, nuestra controversia está teñida de esos matices y requiera de un afinamiento en la labor de implementación del índice. Con esto entonces llegamos a la conclusión de que, esto lo decía Moreno con una frase muy linda, el desemboque del proceso indexatorio no puede conducir a un resultado exquisitamente matemático, como si fuese el contador de un taxímetro. Necesariamente tenemos que postular una comprensión más unida, más atada a las particularidades del caso. Esto, obviamente, la Suprema Corte Judicial no puede hacerlo, no tiene esa cercanía con el caso. Tiene una consecuencia más. La plancha, la decisión en formato de plancha, yo aplico, la Cámara 2 aplica RICTE, no puede ser así. O sea, ese resultado, por otra parte, puede conducir a una suma desproporcionada, sideral. Creo que es el mayor temor que se ha expresado nosotros. Abrimos el diario. O sea, han condenado a varios millones. Bueno, en el listado de principios y reglas que establece Barrios, pone un énfasis muy marcado en el límite del valor real y actual de la cosa. Dos palabritas con relación a esto, porque es importante que lo tengamos en cuenta, porque tiene sus derivaciones prácticas. Les decía, el límite de la equivalencia de prestaciones, el límite del valor real actual de la cosa, está consignado en Barrios como un deber del juez. Debe cuidar de que el resultado no supere, no recuerdo cómo está redactado, pero dice, el juez deberá cuidar de no arribar a un resultado que exceda el valor actual de la prestación de bienes. Y esto es algo que ya había sido postulado hace muchísimo tiempo por la jurisprudencia, por la doctrina, e incluso está plasmado en una norma concreta, que es la que mencionó el doctor Suárez en retro, el 483, ¿cierto? La ley de Raimond. El valor
de la actualización no puede superar el valor actual de la cosa. Y también lo había recogido la legislación de emergencia, con una pequeña diferencia. Hablaba de la diferencia en más o en menos. No puede superar el más o en menos el valor actual de la cosa. Por cómo está redactado Barrios, a todo esto, claro, la hipótesis de Barrios subsume la 24.283 que está vigente. Por cómo está redactado Barrios, pareciera ser que el límite solo funciona en favor del deudor. No puedo pagar más del valor actual de la cosa. Ahora, si el resultado es menos, Barrios no dice nada y el 24.283 tampoco. Me parece a mí que se puede argumentar esta funcionalidad del fronte, ¿cierto? Que también podrían menos, acudiendo a este principio de enriquecimiento singular, que también está mencionado en el listado de Barrios, del considerando 5, inciso 17, ¿no es cierto? Yo quisiera, a ver si tengo por acá la cita, pero sí, me parece que sí. Esta cuestión del valor real actual de la costa nos enfrenta a algunas dificultades. Muy rápidamente posado, algunas de tinte procesal. Si el resultado de la aplicación del índice conduce a una suma desproporcional, probablemente el juez se haya apartado de este criterio. Entonces yo tengo la posibilidad de invocar un agravio que me lleve a la Cámara, incluso que me lleve a la Corte. Muy probablemente la Corte no ingrese en el abordaje de ese tópico. No tanto por tratarse de una cuestión fáctica, sino porque tal vez le diga, señor, usted está impugnando una decisión que no reviste el carácter definitiva. ¿Por qué? Porque el análisis de esta cuestión se mira en la ejecución de sentencia. Ahí es donde se mira. Entonces si yo voy antes a la Corte muy probablemente me diga, esta decisión no pasa el umbral de admisibilidad, no es definitiva. Esta es una de las pautas que fijó la jurisprudencia. Y además, ¿pero por qué? Entonces, ¿qué hago? Y usted tiene a la mano otra herramienta, que es lo que la doctrina y la jurisprudencia ha denominado la pretensión desindexatoria. En base a la 24.283, en base a este precedente, yo tengo una nueva pretensión, que es la de ir y atacar la decisión al final, cuando exhibe este resultado, y decir, señores, la sentencia excede este límite. Con lo cual, el riesgo de la generación de sumas y ideales se diluye, ¿cierto? Un poco, en la medida que esté articulado correctamente el instrumento, ¿no es cierto? Lo tengo plasmado como debe haber juez y lo tengo habilitado a través de una herramienta específica. Les decía, se ejerce al final, si yo consentí el índice, aún habiendo consentido el índice, puedo ejercer la pretensión desindexatoria. Son pautas que ha fijado la jurisprudencia. Puede ser eliminada cuando se haya consentido el índice, tiene que tener cierto sesgo de seriedad, no puede ser una herramienta dilatoria. Todo lo que se vincula con estas cuestiones en cuanto a la aplicación de límites en cuestiones fácticas. ¿Y cómo establezco el valor actual de la cosa? Bueno, en algunos casos es muy fácil, ¿cierto? Ahora, podemos enfrentar algunas dificultades. Esto se los insinúo rápidamente porque existe doctrina y jurisprudencia al respecto. Pero bueno, si la cosa es usada, si la cosa ha sufrido deterioros, eso nos conduce a ciertas dificultades, ¿no es cierto? El campo que ha sido inundado, o sea, hay precedentes en la Corte de Provincia recientes en relación a la aplicación de la normativa de emergencia, el valor real actual de la cosa debe prescindir obviamente del menor valor que se deriva de esa inundación. Es importante tener en cuenta entonces este principio o esta regla que juega como límite de indexación en su correlación con los demás principios que venimos hablando, de la buena fe, de la equidad, todos aquellos que nos llevan a esta prudente moderación del resultado, porque si yo por razones de equidad, por ejemplo, redujera en un 20% la indexación final, esta es una solución tomada de un caso real de la jurisprudencia de la Corte, el límite de valor real económico se va a 100, claramente, ¿no es cierto? Con lo cual, ninguno de los principios anula a los demás. Me parece que ese es el juego, y el máximo rinde de los principios está en que de esos principios generales se derivan estas cargas precisas de alegación y de acreditación y de las partes.
Me parece que, no sé si ha quedado claro, pero bueno, quería contarles un poco el tema de indexación, cómo jugaba en estos planos. Bien. Si querés, hacemos la última pregunta. Sí, ¿Sí? y después Y después abrimos al público para que hagan las suyas. Vos venías hablando a lo largo de toda la exposición de mecanismos alternativos de recomposición que los jueces tienen que aplicar con preferencia a la indexación. ¿Podrías ser concreto cuáles son y además también qué particularidades tienen? Sí. Lo primero que hay que decir de estos mecanismos, bueno, obviamente que no están enunciados en el fallo, que requieren de esa previa evaluación, que vieron que el fallo manda a realizar un cotejo entre las distintas herramientas para ver si prescindimos de la doctrina de Cabrera, Trofe y Bertali. En la medida en que Cabrera, Trofe y Bertali nos dé un resultado razonable, recién ahí vamos a acudir a los mecanismos alternativos, ¿no es cierto? Con lo cual, el juez no puede salir mañana a decir, a partir de Barrios, yo aplico esta solución, yo aplico tasativa. No, sigue vigente la doctrina relativa al interés judicial moratorio, solo que en ciertos casos no puedo abarcar. El análisis de la condición indispensable para ese apartamento está facilitado por Barrios, pero no ha desaparecido la doctrina del interés judicial moratorio, no ha desaparecido la doctrina relativa a la heredera, con lo cual siguen siendo subsidiarios, pero principales en relación a la indexación. Pero como respuesta inicial, tengo que evaluar Cabrera por sí si sirve la pasiva más. A mí me parece, si tuviésemos que ponerle nombre y apellido a los remedios, y la Corte insinuó algunos, ¿cierto? A mí me parece que hay la posibilidad de maximizar, de obtener el máximo rinde de la solución de valor, ¿cierto? ¿Y cómo lo hago? Y por un lado, corriendo ese momento de la evaluación de la deuda lo más lejos posible, llevarlo a la ejecución de sentencia, hay pronunciamientos que ya lo están haciendo, ¿cierto? Y hay una segunda variante, un poco más heterodoxa, ¿no es cierto?, que es postular un criterio un tanto más laxo en relación a qué entendemos por deuda de valor. Nosotros hace unos instantes hablábamos de esa doctrina que está muy bien desarrollada, ¿no es cierto?, que nos habla de que, por ejemplo, los alimentos son una deuda de valor, porque atiende a satisfacer las necesidades más elementales del menor, que tienen anclaje constitucional, el nivel de vida adecuado, cuando nos habla la Comisión de Derechos del Niño, aquellos créditos de naturaleza laboral son una deuda de valor, porque en definitiva hacen a la satisfacción de las necesidades más elementales, con eso el trabajador se alimenta, subsiste y se mantiene su familia, son de valor en ese sentido, pero son estructuralmente dinerarias, o sea, son desde el inicio, tienen inobligaciones e insolución del dinero, ¿cierto? Nosotros tal vez podíamos hacer un esfuerzo y extender este mecanismo de las deudas de valor a estas obligaciones de tipo típicamente dinerarias, ¿no es cierto? La jurisprudencia histórica de la Corte tiene algún ejemplo. Ha dicho la jurisprudencia de la Corte que cuando la compañía de seguro le paga a su asegurado, en un supuesto, por ejemplo, de seguro contra todo riesgo, ¿no es cierto?, dice, mire, me chocaron el auto, páguenme, bueno, le paga, se subrogan esos derechos y tiene legitimación contra el verdadero autor del daño. Dice, y esa deuda debe ser considerada como deuda de valor, decía la Corte. Es un crédito dinerario. Lo que pasa es que la construcción, en ese momento, estaba relacionada con la posibilidad de indexar solo algunas deudas, las de valor, una vez cuantificadas. Entonces decía, bueno, esa deuda de valor puede ser cuantificada. Ahora, no tenemos que ir tan lejos. Si nosotros vamos a ir un solo, de la Corte Federal, que está mencionado en este precedente, la Corte Federal postula exactamente lo mismo. Dijo, esa prestación dineraria derivada de la eficacia del negocio jurídico de naturaleza inmobiliaria, donde la parte debía recibir o restituir una prestación, debió haber sido
tratada como si se tratara de una deuda de valor. Es la lógica del como si. Es una cosa, pero la trato como si fuese otra. ¿No es cierto? Y ahí tengo una herramienta u otra segunda herramienta dentro de esta. ¿No es cierto? No solo hago jugar mejor el régimen de las obligaciones de valor, también le trato de insertar otro tipo de obligaciones que no encajan, pero que con cierta... Soria habla en su voto de que la de Consuelo es una solución lindante a la extensión analógica, con lo cual estamos dentro del espectro de lo que está hablando de acudir a la analogía, ¿cierto? Y además, nosotros tenemos que la propia Suprema Corte hace muy poquito, el año pasado, en noviembre del año pasado, aplicó esta solución en una hipótesis muy parecida, en la causa Vidal de noviembre de 2023. Donde la Corte enfrentó un problema parecido, y la Corte dijo, bueno, mire, han pasado 17 años, se tienen que restituir las prestaciones. En su momento, lo que pagó el comprador era el 70% del precio, pero 17 años después es una miseria la operación. Entonces, lo que hay que hacer es tratarla como una deuda de valor. Fíjense cómo lo dice el voto del ministro Torres, que abre el acuerdo y que concentró la decisión de los demás. Restituir solamente el valor nominal de lo abonado hace más de 17 años implicaría devolver a la comparadora una suma irrisoria en atención a la incidencia de los valores en su momento entregados y la actual realidad económica imperante, reflejada en el valor presente del inmueble, lo que le decía. Devolverle eso es devolverle nada. ¿Y qué dice en la parte dispositiva? La causa deberá remitirse al juzgado de origen para que se determine la suma de dinero a ser restituida a la demandada por efecto de la resolución, que es una obligación típicamente dineraria, la que deberá ser concebida como obligación de valor. Con lo cual acá tenemos una herramienta ya habilitada por la Corte. La misma solución la había aplicado un año antes en Vargas, creo que es de, ya les digo, abril de 2021, 2 años. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Bueno, que son periodos que se miden en décadas. Tal vez podamos tomarlo como una pauta de interpretación, ¿no es cierto? Este es un mecanismo. El otro mecanismo ya lo conocemos, la tasa activa. La tasa activa es, en definitiva, más allá de su precisa funcionalidad técnica, es una herramienta que ha sido utilizada con fines de recomposición del crédito frente a las batallas del sistema monetario. La Corte evalúa en los cuadros que están considerando 5 o 9, creo que es, hace una serie de comparaciones, y ahí habla también de la activa. Hace el análisis y dice, no, en el caso no me da. Pero no dice que no sea un medio idóneo, mejor dicho, que no sea un medio habilitado para esos fines. Dijo que en ese caso en particular no era idóneo para lo que buscaba. Fíjense, dice, podría pensarse que en lugar o antes de descalificar la regla del artículo 7, sería dable acudir a la aplicación de otra tasa de interés de las admitidas por el 768. No solo por tratarse de una alternativa centrada en el método de la extensión analógica. Analogía que podemos utilizar ahora, sino porque la declaración de constitucionalidad constituye la última ratio. Pero las distorsiones económicas de los últimos años han sido extremadamente severas y, en principio, por de pronto, en situaciones como la aquí enjuiciada, llevan a descartarla como una opción adecuada. Con lo cual, la Corte nos dice, acá tenés un mecanismo, pero en el caso no es el más idóneo. ¿Podría ser más idóneo en otro caso? Y sí, tal vez con una inflación más baja, tal vez con una tasa más alta, tal vez frente a un deudor vulnerable a quien yo lo destruyo con un índice de Entonces, esa modulación que tiene el juez permite acudir a eso. Es revisable, por supuesto, la Cámara, incluso puede ser revisable por la Corte, y la Corte puede decir que es absurdo. Pero si esa decisión está razonablemente fundada en los términos del artículo 3, fundada en los principios generales del derecho que recoge el artículo 2, y con base en el derecho internacional de derechos humanos, que nos sale el artículo 1, voy a tener que remontar todas esas cuestiones si quiero que mi recurso extraordinario tenga éxito. O si no, esa decisión podría ser razonablemente fundada y admisible. Una línea más, otra solución, fijo el daño en dólar. El 772 me dice que la fijación del daño, la estimación de la deuda, puede ser fijada en moneda que no sea de curso legal en el país, pero que sea de uso admitido. Dentro de esos márgenes puedo
sustituir, olvidarme de la moneda dólar, de la moneda peso y acudo a la divisa extranjera. Y con eso tengo un tercer golpe. Y después está en la imaginación de los letrados, en las propuestas de los jueces, ¿no es cierto? Porque además uno le propone al juez, pero el juez va a implementar la herramienta final. Pero quiero repasar un poco esto del principio. Fíjense, con este abanico tan grande de opciones, ya no me basta con decir si el libro oficial index. Pericia contable para ver cuál es el desfasaje. Yo tengo que instrumentar un capítulo aparte en la pretensión de adecuación para decir, señor juez, estas son las situaciones particulares del crédito. Y esta es la prueba que lo acredita. Pero usted me está hablando de un alimento, sí, bueno, pero yo con un daño superjuicio, bueno, sí, pero yo quiero acreditar esto, porque usted después cuando resuelva, me va a tener que fundar razonamiento. Y si no lo hace, yo voy a la corte. Me parece que ese es el gran mérito de Barrios. Tiene límites, tiene una humanización muy grande, ¿no es cierto? Tiene un barrido de principios generales que hace que la vuelta al quicio no sea matemática. No quiere decir que esto represente el gobierno de los jueces, ¿no es cierto? La indexación es la indexación, es la aplicación del índice. No es, más o menos me parece esto. Pero puedo matizarlo, puedo morigerarlo. Y necesariamente va a estar morigerado si supera el valor real de las cosas. Me parece que esas son las pautas. Y después lo último, lo que decía Soria al principio, acuerdos y sentencias, justicia contractual de Mosén Turrafe del año 77. Hay material muy interesante y muy técnico y muy preciso para conversar de estas cuestiones. Con lo cual podemos tomar de ahí el bagaje como para conversar de estos temas. No sé si fui claro, no sé si Marina... Para mí está contestada la pregunta, pero me parece que sería interesante abrir un poco el debate, el diálogo, como hablábamos al principio. Que la verdad que es súper concreto en un montón, casi todos los puntos que tiene este fallo, pero aún así siempre hay algo para preguntar, así que... Sí, por... Ahí está. Sí. Acá que levantaron las manos, ¿no? ¿En qué caso no aplicaría el fallo Barrios? ¿Qué parte? ¿Qué parte? La indexación tiene un ámbito de aplicación material preciso. La indexación tiene un ámbito de aplicación preciso. Solo a las obligaciones literarias. El resto de los ámbitos están expuestos. O sea, vamos al principio de todo. Nosotros detectamos en el caso una consecuencia valiosa derivada de la falla de la moneda, acudo a Barrios. Y ahí busco la respuesta. Hay después caminos, soluciones específicas para un caso y otro caso, ¿cierto? Pero lo aplico a Barrios siempre, o sea, no voy a poder, por ejemplo, acudir a la indexación si ya tengo un crédito indexado. Si ya tengo un estatuto particular que establece un modo de resolver, y me olvidaba de señalar algo a propósito de lo que decís vos. El juez puede fijar, esto la Corte todavía no lo despejó, pero la Corte, también me olvidaba de decirlo, nos dice en algún lugar, sin perjuicio de los futuros pronunciamientos que sea menester dictar en atención a las situaciones. O sea, este es Barrios 1, esta es la primera parte, no sé si va a ser como Harry Potter, pero... no, porque la idea de Barrios, o sea, todos queremos que la inflación sea cero mañana. Entonces, Barrios debería ser una solución transicional. Ahora, Barrios va a llevar un tiempo, porque tenemos un periodo para atrás. Nosotros estamos resolviendo especificaciones hasta hace menos, 2 meses se publicó en novedades de la Corte, ¿cierto? Entonces, Barrios tiene una inercia, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, le decía que Barrios admite la tasa hasta el 6%, dice sin perjuicio de aquellas tasas legales o convencionales admitidas. Y ahí se refiere a los punitorios, pero ahí se refiere a algunas tasas que están legalmente establecidas, como por ejemplo la 552 del Código Civil Comercial de la Nación. O sea, la activa más alta de todas, ¿cierto? Ahora, indudablemente, si yo tengo un crédito de alimentos sin pago, no puedo aplicarle la tabla rasa del 6% que lo aplico a todos. Ahora, no sé si puedo llegar a la activa más alta por una deuda indexada. Vamos a ir viendo qué pasa. Me fui del tema, sí, pero... No, yo complemento lo que preguntan, mis causas entrantes, que tienen por ahí 15, 16 años que todavía no tienen tendencia, pero que la inconstitucionalidad previdente no se planteaba al inicio porque no teníamos el descanso del que hablaba Sergio.
¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo aplicamos barrio? ¿Se puede, no se puede? Vos me preguntás, ¿qué haría? O me preguntás, ¿qué dice la...? Claro, claro. Ahora. Claramente, barrios? claramente Barrios no lo trata expresamente. Yo no tengo dudas de que la menciona el principio de congruencia en los términos de la doctrina de la Corte y fundamentalmente en los términos de la doctrina que postula el ministro Soria y se vincula con la oportunidad de planteo. Con lo cual, en principio, ahí en Pisco con Ecotrans y en Toledo, él hace alguna enunciación de que en cuáles casos se puede vincular, incluso porque esto se vincula mucho también con la declaración de institucionalidad de oficio. Esto se ha conversado mucho. ¿Cuándo lo presento? ¿Cuándo lo pido? ¿Lo pido ahora? Porque si no, lo vamos a empezar a ver dentro de 15 años, ¿cierto? Los planteos que se presenten ahora en la demanda van a llegar a la Corte y ahí veremos. Pero el problema es esta transición, ¿no es cierto? Obviamente que yo lo plantearía, ¿no es cierto? Y en este sentido, una advertencia que por ahí es una excusa absolutoria que debía haber hecho antes que me haga la pregunta, porque la formulo ahora tardíamente. Nosotros estamos atravesando, ahora voy a la respuesta, pero nosotros estamos atravesando una coyuntura muy particular, que podríamos llamarla una reconfiguración coyuntural de la doctrina de la Corte. Durante los últimos 20 años tuvimos una integración completa, pacífica e inamovible de los 7 miembros del tribunal. Entonces nosotros sabíamos qué iba a decir la Corte. ¿Qué opina la Corte de Inversión de Oficio? Fíjate en la doctrina de los últimos 20 años. Hoy tenemos 3 ministros, de los cuales uno se ha incorporado en términos de una Corte de manera relativamente reciente. O sea, los otros ministros tienen 20 y pico de años, ¿cierto? Algunos de ellos. Torres no se ha expedido sobre la mayoría de los temas, sí se ha manifestado sobre la funcionalidad de oficio. Soria tiene una posición marcada, Kogan tiene también su postura. El cuarto juez es un juez de la casación que es quien ocupa transitoriamente la presidencia, hoy es la doctora Rudiño, más adelante será otro. Con lo cual tenemos ahí una doctrina difícil de dibujar. Una disidencia dispara la necesidad de que se integre en casación. ¿Y cómo se integra? Aleatoriamente. Un día vota uno, otro día vota otro, de acuerdo al sorteo. Con lo cual, muchas de las respuestas que no están expresamente en Barrios, no se las podría decir. Yo le podría decir lo que sí haría. Y a mí, claro, pero obviamente, ¿qué hago? Empapelar tribunales con planteo de Barrios. ¿Qué debe hacer el juez? Y claro, porque además acá hay una cuestión sensible, ¿no es cierto? No es livianito esto de decir, bueno, dejo pasar la oportunidad y me indexarán a futuro si persiste la inflación, ¿cierto? Sí me parece, opinión personalísima, ¿no es cierto? La solución heroica, la de la declaración de institucionalidad de oficio, me parece que tiene más desventajas que ventajas. Yo no sé si, siendo juez, trabajo de este lado, pero no sé cómo piensan los jueces. Yo, si fuese juez, no sé si acudiría a la herramienta de la institucionalidad de oficio. ¿Por qué? Porque me falta información. Yo necesito nutrirme de eso que me va a decir. Yo puedo decir, me alcanza para decir el artículo 7 de la 29-28, la verdad que es un disparate hoy. Ok, perfecto. ¿Cómo lo soluciono? Y no sé, tengo que ir a las partes que me pasen información, porque yo no sé cuáles son. Yo puedo aplicar un índice, pero lo puedo aplicar mecánicamente y por ahí hago un desastre. Entonces, prefiero postular en alguna instancia razonable del proceso cierta bilateralización del planteo para que las partes puedan aportar esta pretensión de adecuación y esta pretensión de defensa con todos esos elementos subyacentes que permitan arribar a la estimación fundada que le va a dar lugar a la sentencia que después podemos controlar o no. Porque la heroica me va a llevar a decir, es incondicional, bueno, vuelvo para atrás. ¿Y usted qué opina? No, entonces tal vez alcanzaba con un activo, tal vez alcanzaba con otra herramienta alternativa. Me parece que eso es un punto que desalienta la justicia de oficio. Sí, de hecho se está dando, porque los tribunales de trabajo incluso sacan del acuerdo
y dan traslado a las partes para que opinen respecto del caso Barrio, para que se manifiesten respecto del caso Sí, Barrio. sí. Una duda que me quedó es el límite temporal, la aplicación temporal después de la sentencia, que me parece que no quedó plenamente, por lo menos a mí no me Sí. quedó clara. Bien, Si no. bien no se pidió la Corte, ¿cuál es su posición y por qué esa limitación que me pareció que costó? Mi posición es esta. Mi posición es que hay argumentos suficientes en Barrios Sí. para interpretar que la indexación llega solo hasta el momento en que el juez se pronuncia respecto de la constitucionalidad de la norma. Si el juez hace un análisis hoy y lo hace retrospectivamente, la indexación operaría hasta ese momento. Porque es imprevisible. Porque lo demás Es que no es sabemos. algo que, sí, incluso Soria nos dice en otro pasaje, si yo no estoy en condiciones de ver qué pasa, no ya de manera retrospectiva, sino a futuro, entonces puedo diferir esa declaración a ulteriores fases del proceso. Me parece que en ese punto existe argumentos para sostener que la indexación se detiene en el momento del pronunciamiento. En este o en aquel futuro. Claro, lo puedo solicitar en aquel futuro. O lo puedo pedir ahora y después, claro, y después dice, mire, la demanda prospera, estos son los rubros, pero lo de la nacionalidad lo dejo para futuro. También puede diferir a futuro la estimación del daño. La actuación de la parte. Exacto. Pero bueno, esa es la gran duda que les dejo planteada, ¿no es cierto? Porque eso también, si ustedes lo miran bien, tomando esa tesis se dificulta la comprensión de otros pasajes del voto, pero a mí me parece que existen argumentos suficientes como para sostener esta tesis. Lo quería dejar insinuado porque hablábamos del ámbito de aplicación temporal. Si hablo del principio de la mora, tengo un poco algo que no me lo quería quedar guardado, ¿no es cierto? Pero bueno. A veces pasa mucho tiempo, digamos, de la sentencia hasta que se paga realmente. Tenemos por ahí 10 años de ejecución de sentencia. Y esto que vos decís el juez para aplicar, indexar, digamos, no hace un cálculo matemático, sino que tiene en cuenta un montón de circunstancias. Puede pasar que al momento de ejecutarse efectivamente la sentencia, esas circunstancias ya hayan cambiado. Exacto. Por eso decir que sería lo lógico o lo razonable hacerlo en el momento de la sentencia. Sí, me parece que en eso das en el clavo. Me parece que ese es el motivo por el cual se insinúa esta solución. Yo, realmente no lo sé, creo que esta es una interpretación posible, ¿no es cierto? Pero yo creo que en algún momento la Corte lo va a definir, ¿no es cierto? Porque se le va a presentar el caso. Pero hasta ahora vienen saliendo sentencias que dicen hasta el efectivo pago. O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido siempre? Tal vez la Corte en algún momento diga, no es hasta el efectivo pago. Otra vez diga que sí. Pero en una análisis en cuanto a la lógica del razonamiento, digo, si yo digo que es inconstitucional para allá, y por eso admito la indexación, ¿y cómo hago para justificar lo que va para allá? Si por ahí la inflación es cero. Pero también ahora, sí, perdón, decilo. No, yo porque voy pensando a la vez. También puedo pensar, aplicarla hasta el final, y que al final el deudor me pida el 771, por ejemplo. Sí. Y además también yo podría pensar argumentando en contra. Bueno, ¿y cuál es el problema? Si yo tengo para atrás un disparate de inflación y ordeno indexar hasta el final, pero mañana la inflación es cero y mañana el índice es cero, entonces tampoco tengo agravio. Entonces la solución podría ser esta opuesta. Puedo pedir el 771. Puedo pedir el 771 al final. Yo digo para ponerme en el lugar del deudor, claro. Ya que hemos sido claro. los Exacto. últimos años. Sí. Bueno, es que justamente fíjense que son salvaguardas instrumentadas en ambos polos de la relación. Por eso nosotros venimos, me parece, muy acostumbrados, sobre todo los que hemos estudiado obligaciones a partir de la convertibilidad, venimos acostumbrados a que nos digan cómo se soluciona. Las discusiones son, ¿y cuánto es el desfasaje necesario para declarar la inconstitucionalidad de la norma? Y vayamos a Bisotti, 30%. Estamos buscando que nos digan dónde es, hasta dónde es. Y yo soy bastante anterior al 2001, pero hoy charlábamos en el instituto la declaración de inconstitucionalidad en su momento de la resolución 4 del 89, por ejemplo, cuando se fijaba la indemnización por accidente en 1000 salarios diarios, 1000 salarios mínimos del salario mínimo vital y móvil. Sí. En un momento que esa resolución fue declarada inconstitucional, pero se tardó muchos años. Claro, por eso son todas experiencias. Son todas experiencias. Sí. Allá, perdón. Gustavo, debí levantar la mano. Sí.
Un par de reflexiones, no te voy a hacer ninguna pregunta, la verdad, tu exposición brillante, muy clara. Soy también de la generación de Felicite y de Daniel, me tocó litigar cuando se podía indexar. Y la verdad no era una solución formidable. Para cobrar un juicio laboral, yo hago laboral, hacíamos 5 o 6 liquidaciones, porque con 196%, punto 6, en junio del 89, la hacías un día y 3 días después tenías que volver a actualizar y era insoportable, y tampoco se reparaba, en definitiva, equitativamente ni la obligación ni el daño, de los dos grandes aspectos que el derecho laboral cubre. Creo que estamos en un cambio de época que, para los que transitamos lo que fue la 23.928, ¿no? Y la prohibición de indexar, en un momento que la Argentina, un modelo económico que yo no he compartido, pero que efectivamente tuvo 70% de inflación en 10 años, indudablemente la indexación no tenía sentido. Ahora lo vengo planteando. La inconstitucionalidad del artículo 7, creo yo, desde el año 99-2000, cuando ya se veía que iba a estallar, porque el modelo económico está en la matriz y en la base de todos los desequilibrios sociales en las distintas ramas del derecho que nosotros podemos llegar a abordar. Indudablemente no es igual mi conflicto con la pyme de metalúrgica de 50 trabajadores, que no es lo mismo la rama metalúrgica que la rama siderúrgica. Estamos hablando de parámetros reales, ¿no? Son dos parámetros absolutamente dispares. El que hace acero gana mucho más dinero que el que hace chapa para un autoparte. No es lo mismo mi conflicto con una metalúrgica que el conflicto entre Marcos Galperín y la Asociación de Bancos, digamos, la plataforma Modo, ¿no? En ese litigio. ¿Qué se va a aplicar? ¿Qué tasa? Bueno, sí, lógico. ¿Para qué tiene que ver la tasa activa con un contrato de trabajo? En síntesis, Barrios nos devuelve, aquellos que hemos peleado siempre por la justicia social, una perspectiva donde la justicia se vuelve a tratar de instalar. Y yo que he sido muy crítico del sistema judicial, pero el sistema judicial no sale de un reposo, sale de nuestra sociedad, sale de nuestros debates, sale de nuestros combates, sale de nuestro compromiso, de venir acá, de decir lo que pensamos, sin miedo a que a lo mejor nos chiflen, nos insulten, o como digo siempre, yo vengo también del mundo de la política, y uno tiene que poner la cara, exponerse, y bueno, y entender también que no todo funciona de la misma manera. Las reflexiones de la Corte no son las reflexiones de una Cámara, no son las reflexiones del juez de primera instancia, no son las reflexiones de, como me ha tocado estar, una paritaria en el Ministerio de Trabajo, donde se negocia mes a mes, y yo sé que el mes que viene puedo estar subsanando un porcentaje que una de esas me quedó corto. Pero veo en este fallo, realmente, que hay una seriedad, una profundidad y una capacidad interpretativa que devuelve al juez el ser el protagonista del caso, para que realmente, de alguna manera, haya una liberación que jamás va a ser perfecto, que es perfecto, pero que se va a aproximar bastante a aquello que se ha roto y que tiende a lo que pretendemos todos, que haya medianamente una restauración o una reparación de aquello que fue. Así que muchísimas gracias. Yo tengo la consulta. En cuanto a los juicios ejecutivos con el tema de las deudas de valor, que es en unidad de medida, que cuando hacemos el título, con el tema de la inhabilidad y demás, hay que traducirlo el numerario, pero que se entiende, bueno, como no se entiende, que sería una deuda de valor. ¿El 7 se entendió cómo juega ahí? O sea, ¿sigue como deuda de valor hasta el final o tomamos el valor que se certificado por ejemplo de deuda? En principio, ahí no, perdón, en principio no veo incidencia directa en cuanto a la mecánica de Barrios, ¿cierto? En tanto no se haya convertido en deuda general. Ahí sí, ya entra acá. Me parece. Al final del juicio, el certificado de auto, que además la Corte, a propósito del Ejecutivo, la Corte lo había dicho en su momento, porque también está esta cuestión, cómo discutimos el índice, esta humanización del índice en un Ejecutivo. Bueno, la Corte de provincia lo había dicho y la Corte Federal también, que el proceso ejecutivo soporta este tipo de discusiones. Y también es algo parecido a la doctrina que informa. ¿Cómo se llama? ¿El pagar de consumo? ASIS, motor ASIS, que puedo discutir esto del origen del crédito en cuanto aparece el artículo de consumidor. O sea que en ejecutivos también aplicaría Barrios. Sí, yo mi opinión es aunque que las no partes no hayan pactado la forma de recomponer digamos, los intereses, básicamente. Sí, sí. En la medida que se dé un desfasaje
Esa es mi opinión. Sí, sí. Esa es mi opinión. O sea, en base Lo a... pregunto porque lo que se plantear, Sí, sí, sí. yo trabajo en una cámara de apelaciones y ya nos empezaron a llegar. Bueno, en mi opinión sí, y hay jurisprudencia histórica de la Corte Federal, creo que fue la primera que emitió eso. La Corte de Provincia fue más reacia, ¿no?, a entrar en eso. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿no es cierto? Tal vez la Corte, tal vez no llegue a expresar la Corte, pero en principio yo pienso que el formato del proceso ejecutivo lo único que cambia es la posibilidad de discutir estas cuestiones que están por fuera de las formalidades, de las defensas formales, ¿no es cierto? Pero creo que soporta esta discusión. Bien, ¿alguna más? Sí. No, quería que comente un poco más sobre la procedencia. Usted dijo que se va a producir un cuello de botella en cuanto a la procedencia de los recursos extraordinarios y recursos ante la Corte. Yo creo que hay mucho debate. ¿Por qué habría una procedencia? Se me ocurre que siempre tiene que estar atada, o sea, va a ser un recurso extraordinario de la aplicabilidad de la doctrina legal por arbitrariedad del juez. ¿O por qué? Porque también tenemos varias funciones. Si hay un exceso en el índice aplicado, va a haber una cuestión de, no, inaplicabilidad de la doctrina legal en Ginosi. Ahora, si es inaplicabilidad de Barrios, al ser tan amplio, ¿cómo podría ser? Porque Barrios, ¿por qué pienso yo que va a haber un cuello de botella? No entiendo cosas laborales que ya todos los fallos que me salieron, todos en recursos extraordinarios. ¿Cómo? Lo digo en el caso de laboral, todo lo que es más que nada en el marco de la ley de riesgos de trabajo, Sí. todos piden recursos extraordinarios, ya sea de la parte actora o de la parte de mando, o de la ART. Yo no te podría adelantar un resultado estadístico, pero sí lo que pienso yo es que frente a la amplitud en el conocimiento de estas cuestiones que exhibía el conocimiento de la Corte en cuanto a su apertura para tratar estos temas, esta nueva visión importa una restricción. ¿Y por qué? Te lo digo. Porque si a mí me decían, estás activo, mi RIL debía decir, violación de doctrina legal, carrera por Ginosi, se revoque la sentencia. Y eso, en la medida que te dé el monto, es difícilmente, o sea, es difícil que solo la tasa de interés alcance Sobre todo la pasiva digital. y sobre todo la pasiva digital. Doctrina de la arbitrariedad. Pero ahora vamos a eso. Yo entraba derecho. Ahora, por absurdo, no sé si entraba. Bueno, ahora, con Barrios, muchas de estas cuestiones, salvo que el juez me diga, señores, a mí este tema de los principios penales no me importa, porque esto es una operación puramente matemática y lo aplico así, entonces ahí sí puede haber una violación de doctrina legal. O que diga 7% y te va a decir, no, usted supera el techo. Lo demás corre más por el lado del absurdo y corre más por el lado de la ausencia de fundamentación suficiente en cuanto a estos 3 artículos del Código Civil y Comercial que te decía. Ahí sí yo tengo una endija para entrar, pero antes entraba derecho, a medida que me dé el monto, ¿no? Pero quiero decir, va a haber una restricción porque la calidad de la fundamentación del juez está vinculada a esa inmediación y la Corte ya no puede hacer ese análisis, lo transfiere, y como es tan del caso privativo de los jueces de instancia de grado, entonces va a decir, pero esto es inequitativo, vas a decir vos en el libro. Esta solución no es la justa del caso, porque no tuvo en cuenta que yo tengo, o ese deudor que dice que tiene esa condición, en realidad no tiene tal, porque después no apreció tal prueba que sí demuestra que él tiene mayores aptitudes. La prueba es cuestión de hecho. Por eso. Bien. ¿Alguna más? Si no, la verdad que creo que tenemos que pedir un gran aplauso. Y aprovecho solamente el último chico. Sí, dale. ¿Sí? Acá están hablando de la carrera de ciegos. Y en proceso de jurisdicción de sentencia, la sentencia de 2019 fue actualizada. Puedo decir, si puedo invocar. A ver, entra esta doctrina si invocaste en la demanda. Ahora, eso seguro, porque Barrios es un caso donde se invocó en la demanda. Vamos a ir viendo cómo se matiza.
no surge de Barrios. Yo te puedo decir que Barrios habla del principio de congruencia y lo vincula. El principio de congruencia está muy ligado a la doctrina de la Corte Federal, en cuanto al de oficio, Manfredini, Milantic, los últimos pronunciamientos. No tenemos que quedar allá en Mille Pereira, Rodríguez Pereira. Por eso, pero hay que ver qué piensa cada uno de los ministros de la Corte. Yo creo que en breve vamos a tener que hacer una charla para que nos cuentes cómo Por supuesto, un placer. hacemos, como dijiste, Barrios 1 o 2, me parece que va para más. Gracias, Rafael. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que el jueves 19 de septiembre va a estar en el colegio de manera presencial el doctor Daniel Fernando Soria, presidente de la Corte, que va a hablar justamente de la actualidad en materia de control de constitucionalidad de oficio, y con esa actividad sí cerramos estas grandes jornadas académicas. Muchas gracias. Bueno, A todos.